Estaba a punto de dejarlo todo, literalmente todo. El murmullo constante del aeropuerto parecía distante, como si perteneciera a otro mundo, mientras Daniel permanecía de pie frente al enorme ventanal que daba a la pista. En su mano sostenía un boleto de avión solo de ida, y a sus pies, una maleta que contenía lo poco que había decidido llevarse de una vida que ya no sentía suya. Durante años había trabajado sin descanso, construyendo una empresa desde cero, sacrificando relaciones, tiempo, sueños, todo por una meta que ahora, en ese preciso momento, le parecía completamente vacía. Había logrado lo que muchos soñaban: dinero, prestigio, poder. Pero no tenía a nadie con quien compartirlo. No tenía un hogar al cual regresar. Y sobre todo, no tenía a Clara. Su nombre apareció en su mente como una punzada familiar, una herida que el tiempo nunca logró cerrar del todo. Clara no había sido solo una relación más, había sido su refugio cuando todo era incertidumbre, su calma cuando el mundo parecía derrumbarse. Pero también había sido la persona que más había lastimado. Recordaba claramente aquella última discusión, él frustrado, presionado por el futuro, ella cansada de esperar promesas que nunca se concretaban. No puedo darte lo que quieres, le dijo con una frialdad que ni él mismo reconoció en ese momento. Y Clara, en lugar de suplicar o discutir más, simplemente lo miró con una tristeza silenciosa, como si algo dentro de ella se apagara definitivamente. Luego se fue. Sin escándalo. Sin lágrimas. Solo se fue. Y él la dejó ir. Al principio pensó que había hecho lo correcto, que algún día lo entendería. Pero los días se convirtieron en meses, y los meses en años, y ese vacío nunca desapareció. Ahora, 5 años después, estaba a punto de huir otra vez, esta vez de todo lo que había construido. Se giró, dispuesto a dirigirse a la puerta de embarque, pero algo lo detuvo. No sabía qué era exactamente, solo una sensación extraña en el pecho, una especie de tirón invisible que lo obligó a salir del aeropuerto en lugar de entrar. Caminó sin pensar, respirando el aire exterior como si necesitara recordarse que aún estaba vivo. Fue entonces cuando lo vio. Primero, el niño. Corría por la acera con una risa ligera, despreocupada, sosteniendo un pequeño juguete en la mano. Tenía el cabello oscuro y desordenado, y una energía que parecía iluminar todo a su alrededor. Daniel no sabía por qué, pero se quedó mirándolo más de lo normal, como si algo en ese pequeño lo estuviera llamando sin palabras. Y luego levantó la mirada. El mundo se detuvo. Clara estaba ahí, de pie a pocos metros, observando al niño con una sonrisa suave que él conocía demasiado bien. Era ella. No había duda. El tiempo había pasado, sí, pero su esencia seguía intacta. Había algo diferente en su mirada, una fortaleza que antes no tenía, pero también una calma que lo desconcertó. Daniel sintió que el corazón le latía con fuerza, como si quisiera escapar de su pecho. No estaba preparado para eso. No después de tanto tiempo. Clara también lo vio. Por un segundo, el asombro cruzó su rostro, pero lo controló rápidamente. No hubo lágrimas, ni sonrisas, ni reproches inmediatos. Solo una tensión silenciosa que lo decía todo. El niño corrió hacia ella y tomó su mano con naturalidad, como si ese gesto fuera su lugar seguro. Daniel no pudo evitar fijarse en los detalles. Los ojos del niño eran iguales a los suyos. La forma en que fruncía el ceño, la manera en que observaba todo con intensidad, era inquietantemente familiar. Un frío le recorrió la espalda. Su mente comenzó a hacer cálculos, a conectar puntos que no quería aceptar. Dio un paso hacia ellos sin darse cuenta. Clara, pronunció, con una voz que apenas le pertenecía. Ella dudó, pero no se fue. El niño lo miró con curiosidad, inclinando ligeramente la cabeza. «Mamá, ¿quién es él?», preguntó, con una inocencia que rompió el aire en 1000 pedazos. «Mamá». Esa palabra lo golpeó con una fuerza inesperada.
Clara cerró los ojos un instante, como si necesitara reunir valor. «Es alguien del pasado», respondió con calma. «Alguien del pasado». Daniel sintió como esas palabras le atravesaban el pecho. Pero no podía apartar la mirada del niño. «¿Cuántos años tiene?», preguntó, aunque ya tenía la respuesta. Clara lo miró directamente. 4. El tiempo se detuvo otra vez, pero esta vez fue diferente. Fue más pesado, más real. 4 años. Exactamente el tiempo que había pasado desde que Clara se fue. Daniel sintió que todo a su alrededor se desmoronaba en silencio, mientras una verdad comenzaba a abrirse paso en su mente, una verdad que cambiaría todo lo que creía saber sobre su propia vida. Part 2. El silencio se volvió insoportable, cargado de todo lo que nunca se dijo y de todo lo que estaba a punto de salir a la luz. Daniel sentía que apenas podía respirar, como si el aire se hubiera vuelto demasiado denso. Sus ojos no se apartaban del niño, de cada pequeño gesto, de cada expresión que parecía un reflejo suyo. «¿Es mío?», preguntó finalmente, con la voz rota, como si pronunciar esas palabras fuera lo más difícil que había hecho en su vida. Clara no respondió de inmediato. Apretó suavemente la mano del niño, como si ese simple contacto le diera la fuerza necesaria. «Se llama Mateo», dijo en cambio, desviando la respuesta por un momento. «Le gusta dibujar, hacer preguntas, y nunca se queda quieto». Daniel sintió una mezcla de emociones que no sabía cómo manejar. No quería detalles, no aún. Quería la verdad. «Clara», insistió, dando un paso más cerca. «¿Es mi hijo?». Esta vez, ella no evitó su mirada. Lo sostuvo directamente, sin miedo, sin duda. «Sí». La palabra cayó con un peso absoluto. Daniel retrocedió ligeramente, como si el suelo bajo sus pies ya no fuera firme. Todo encajaba ahora de una manera brutal. Cada duda, cada sensación, cada mirada del niño. «¿Por qué no me lo dijiste?», preguntó, con una mezcla de dolor y desesperación. Clara lo observó con una serenidad que contrastaba con el caos de él. «Porque cuando lo descubrí, tú ya te habías ido». «Eso no es justo», respondió él rápidamente. «Tú fuiste la que se fue». Clara negó suavemente. «Me fui después de que me dijeras que no había lugar para mí en tu vida». Esas palabras lo golpearon con más fuerza que cualquier acusación. Recordaba ese momento, pero nunca había considerado todo lo que había detrás. «Cuando supe que estaba embarazada», continuó ella, «intenté encontrarte. Pero ya estabas completamente enfocado en tu empresa, en tu nueva vida, y entendí que no querías complicaciones». Daniel bajó la mirada, sintiendo cómo la culpa lo consumía lentamente. «No era una complicación, era mi hijo», murmuró. «También era mi responsabilidad», respondió Clara con firmeza. «Y decidí protegerlo. No iba a permitir que creciera sintiéndose como algo no deseado». Esa palabra, no deseado, se clavó profundamente en él. Porque eso era exactamente lo que él había hecho sentir a Clara aquel día. Mateo, que había permanecido en silencio, observando todo con atención, dio un pequeño paso hacia Daniel. «¿Eres mi papá?», preguntó con una voz suave, cargada de curiosidad más que de reproche. Daniel levantó la mirada lentamente, encontrándose con esos ojos que eran un espejo del suyo, pero sin el peso de los errores, sin el pasado. Solo había esperanza. Y algo dentro de él se rompió y se reconstruyó al mismo tiempo. «Sí», respondió, con la voz quebrada. «Soy tu papá». Mateo sonrió. Fue una sonrisa simple, genuina, pero suficiente para desarmarlo por completo. En ese instante, Daniel entendió algo que lo sacudió profundamente. Había estado a punto de abandonar todo, creyendo que no tenía nada, cuando en realidad tenía mucho más de lo que jamás imaginó. Clara los observaba en silencio, evaluando cada reacción, cada palabra. «No espero nada de ti», dijo finalmente. «Mateo y yo estamos bien». Daniel negó lentamente.
Yo no estoy bien, admitió, con una honestidad que nunca antes había permitido. Nunca lo estuve desde que te fuiste. Hubo un silencio largo, pero esta vez no era incómodo. Era necesario. Dame una oportunidad, añadió él, con una mirada sincera. No para borrar el pasado, pero sí para construir algo ahora. Clara lo observó detenidamente, como si buscara en él al hombre que una vez amó, preguntándose si aún quedaba algo de él. No era una decisión sencilla. No después de todo lo vivido, de todo lo superado sola. Pero Mateo ya estaba más cerca de Daniel, sosteniendo su mano con una naturalidad que ninguno de los dos adultos esperaba. Como si, para él, no hubiera dudas. Como si, en su pequeño mundo, todo ya tuviera sentido. Clara suspiró profundamente. No prometo nada, dijo finalmente. Pero puedes intentarlo. Y aunque esas palabras no eran una garantía ni un perdón completo, para Daniel significaban más de lo que podía expresar. Porque por primera vez en muchos años, no sentía que estaba perdiendo algo, sino que, quizás, estaba recuperando lo más importante que la vida le había dado y que él, por miedo y orgullo, había dejado escapar.